Lleva por título La santidad en las palabras. Si ustedes recuerdan, estamos en la serie de la santidad. Desde hace 15 días comenzamos, hablamos de qué es la santidad. Decíamos que la santidad es estar apartados para Dios. Amén. Hace 8 días hablamos de que la santidad comienza ¿en dónde? En nuestra mente, que todo lo que yo pienso determina lo que yo hago y que muchas veces nosotros no pensamos de nosotros mismos con cordura. O pensamos muy alto de nuestro concepto o pensamos muy bajo, pero la manera de entender quiénes somos y cómo comportarnos lo vamos a encontrar en la Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar de algo bien importante, que es las palabras. ¿A cuántos de ustedes de repente se les va un poquito, tantito la lengua? ¿A nadie? ¿Sí? ¿Cuántos de repente hablan sin pensar? ¿Cuántos de repente dicen cosas que era mejor no decir? ¿Y a cuántos les encanta hablar todo el día? Es que ahí siempre las mujeres levantan en esta parte su mano. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, si son tan amables, en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 12, verso 34. Vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice acerca de hablar, ¿no? ¿Por qué hablamos y cómo hablamos? ¿Y cuál es el peso que hay en nuestras palabras? Mateo 12, 34, y cuando estén ahí levanten la mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Mateo capítulo 12, verso 34, dice así. Está un poquito fuerte Mateo 12, 34, así es que no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús. ¿Sale? Dice así: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todos decimos amén. Vamos a orar y comenzamos con nuestro estudio bíblico. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das esta mañana de estar aquí dirigido a tu pueblo. Somos tu iglesia, Señor, aquellos que aguardamos tu regreso. Sabemos que hay un glorioso día en donde estaremos cara a cara contigo. Tú vienes a buscar una iglesia limpia, pura y sin mancha. Y el día de hoy, estudiando tu palabra, queremos acercarnos un poquito más a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a lavarnos con tu palabra, a salir de este lugar transformados, con una convicción, a hacer lo que tú pides que hagamos, para dar gloria a tu nombre y solo a tu nombre, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a los fariseos que sabían la Biblia, personas que podían repetirla cuando les convenía, pero Jesús les dice de una forma muy confrontativa: generación ¿de qué? De víboras. Y tú sabes que la víbora es un animal que en toda la historia bíblica tipifica ¿a quién? Al diablo. Tipifica el pecado, lo malo. Y Jesús a estas personas les dice que son una generación de víboras, influenciados por Satanás. Y les hace una pregunta: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? En otras palabras, les está diciendo que no crean que están hablando cosas buenas, porque realmente ellos son malos. Y les dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque aunque los fariseos citaban la palabra de Dios, no estaban usando la palabra de Dios para bendecir ni para edificar a nadie. Estaban usando la palabra de Dios para controlar y manipular al pueblo. Los fariseos tenían una característica: exigían un estándar de conducta en los demás que ellos mismos no vivían. Y Jesús les dijo: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Ellos se sientan en la cátedra de Moisés y ponen cargas pesadas en la gente que ellos no quieren empujar ni con un dedo. Ese era el problema de los fariseos, que decían conocer la verdad, pero sus palabras eran huecas. Ahora, de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Tú puedes utilizar la palabra de Dios para alentar a alguien, o puedes utilizar la palabra de Dios para condenar a alguien. Tú puedes usar la palabra de Dios para edificar la vida de una persona,
pero también puedes utilizar la palabra de Dios para confundir a una persona. Y ese es el asunto de este estudio, la santidad en nuestra boca. Si yo entiendo que la santidad es estar apartado para Dios y que todo comienza en mi mente, no se queda en mi mente, llega a mi boca. Lo que yo estoy hablando, lo que yo hablo cada día refleja de qué estoy lleno. Yo no puedo hablar algo contrario a lo que hay en mi corazón. Jesús dijo, el buen árbol da como frutos buenos o malos. Buenos. El buen árbol da buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. Y el propósito de esta mañana, mis amados, es que tú y yo podamos analizar nuestra vida, no la vida del de enfrente, no la vida del que no vino. ¿La vida de quién? Mi vida. Y ver qué estoy hablando, por qué lo hablo y cómo me afecta lo que hablo. Los fariseos, a quienes Jesús estaba reprendiendo, cuidaban mucho ciertos aspectos de la ley. Ellos no comían sin haberse lavado las manos. Pero no creas que se lavaban las manos como nos las lavamos tú y yo. Así, repito, con agua y jabón, 20 segundos y se acabó. Ellos tenían todo un protocolo para lavarse las manos. Tenían que comenzar con la punta de los dedos, cada uno de los dedos, la palma, las uñas, casi como de doctor, ¿no? Y después se vertían agua y se les tenían que secar las manos. Después de haberse lavado las manos de esa forma, podían comer. Pero si alguien comía sin haberse lavado las manos de esa manera, lo tachaban de pecador. Y Jesús le dijo a estos, ustedes se equivocan porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por nuestra boca. Lo que contamina al hombre es lo que sale de ella. Porque lo que sale de tu boca refleja lo que hay en tu corazón. Tú te contaminas más por lo que dices que por otras cosas. Y contaminas a los que te rodean por lo que dices más que por otras cosas. Nuestras palabras tienen un poder. Nuestras palabras no tienen el poder creativo. Yo no puedo decir, $1 millón, $1 millón, ya hacer que aparezca $1 millón. Pero mis palabras sí tienen el poder de herir y destruir, o de consolar y edificar. El problema es cómo estamos usando nuestra boca. Nuestro Señor Jesús es el Verbo encarnado. Él es la palabra de Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y la palabra de Dios es perfecta, es infalible, es inerrante, es autoritaria, es determinativa. La palabra de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Pero la pregunta está aquí. ¿Lo que tú hablas se parece a la palabra de Dios o no? Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile, ¿hablas la palabra de Dios? Y tú dile, gloria a Dios, aleluya. Para poder alcanzar la santidad, yo tengo que cuidar lo que pienso, como veíamos estos días, pero tengo que cuidar lo que hablo, porque muchas veces hablamos sin pensar, hablamos de manera vana, de manera, ¿cómo decirlo? Para que no suene feo, necia, ¿les parece? Hablamos de manera necia. Yo tengo que entender que soy responsable de todas mis palabras. La Biblia dice que tú darás cuenta de cada palabra vana que salga de tu boca. Tú te levantaste hoy en la mañana. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de tu boca? Amén. Los espirituales se arrodillaron y empezaron a orar, a bendecir a Dios antes de cualquier cosa. Otros se levantaron diciendo, ¡ay, qué flojera! Es lo primerito que les salió a la boca. Todavía no empieza el día y ya tienen flojera. Oh, ¡ay, qué cansado! Todavía no hace nada y ya están como cansados. ¿Tú cuidas realmente lo que sale de tu boca? Porque solemos hablar con mucha prontitud, pero analizando muy poco qué es lo que decimos. Si yo entiendo que lo que sale de mi boca me contamina o me edifica, yo tendría que estar cuidando cada palabra que digo. Porque obviamente aquí en la iglesia
Es fácil, estamos hablando la palabra de Dios, nos saludamos, decimos amén, pensamos en lo bueno. Pero ¿qué sucede cuando nosotros salimos de la iglesia? ¿A dónde vamos? ¿A desayunar o a comer? ¿Cuántos de ustedes salen de la iglesia y se reúnen como familia y decir, familia, ¿qué les habló Dios? No, a mí me habló esto. No, hombre, a mí me habló aquello. Y juntos escuchan lo que Dios les habló y se edifican. O, ¿cuántos de ustedes dicen, ¿qué vamos a comer? Ah, no, es que eso a mí no me gusta. Carnitas otra vez. Recalentado. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Mira, si gustas acompañarme, si no yo te lo leo, en Efesios, capítulo 4, verso 29, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da un consejo a toda la iglesia en Éfeso. Efesios 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Voy a repetirla. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? Algo dañado. La queja. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es una queja? ¿Cuántos de ustedes suelen quejarse? Cuando te quejas, ¿estás hablando palabras buenas para la necesaria edificación? ¿O estás hablando palabras corrompidas? ¿Cuánta queja hay en nuestra vida, mis amados? Si de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que sale más de mi boca es queja, en mi corazón hay amargura de espíritu. En mi corazón hay insatisfacción. Hay personas que comienzan a platicar y tú escuchas que todas sus pláticas tienen que ver con lo mucho que sufren, con cuánto les duele. Y se juntan dos quejumbrosos, parece una competencia de a ver quién vive peor. ¿Has escuchado alguna conversación así? Dice, no, comadre, ¿qué cree? Traigo un dolor de cintura. Mire, de aquí a acá apenas si me enderezo. Y la comadre dice, no. Uy, comadre, yo no traigo dolor de cintura, tengo doblado un disco. Ojalá sea un disco de alabanzas, ¿no? Se me giró 15 grados. La doctora dice que no entiende cómo es que camino. Estoy bien mala. Sí, comadre, no, como cuando yo me caí. Porque desde que yo me caí, me duelen los huesos. Nomás empieza a hacer frío y, ay, no aguanto las rodillas. ¿Y qué dice la comadre? ¿Usted no aguanta las rodillas? Yo no aguanto ni la cabeza. Me duele tanto, unas punzadas. Y es una guerra. A ver quién tiene más malestares. ¿Qué bueno sale de esa conversación? Si tú estás escuchando a esas personas, te empiezas a sentir mal. Dices, oye, como que a mí también me andan doliendo los huesos. ¿Por qué? Al final del día, todo lo que nosotros decimos es información que procesamos y que terminamos creyendo. Yo termino creyendo que estoy muy enfermo. Si a alguien le da gripa y le da mucha importancia a la gripa, se va a sentir peor que si hiciera sus actividades diarias sin quejarse de la gripa. ¿Alguna vez alguien de ustedes trató de fingir estar enfermo para no ir a la escuela o al trabajo? ¿No? Muy bien. Y empezabas así, me siento mal. Hasta te encorvas, ¿no? Porque un derecho no se ve enfermo. ¿Quién se ve enfermo? Ay, me siento bien mal. Tengo escalofríos. Y empezabas a decirle a todos que te sentías mal. Terminabas creyéndotela. Terminabas sí sintiéndote mal por haberlo dicho. No significa que tus palabras te enferman,
pero sí te contaminan lo que tú eres, lo que tú estás diciendo termina generando en ti una conducta, un estado, y también termina contaminando a los demás. Si yo tengo que cuidar que todas mis palabras sean para la sana edificación de los que me rodean, ahora yo tengo que pensar cómo hablo en mi casa. La Biblia dice que nosotros tendríamos que hablar con himnos y cánticos espirituales dando gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes hablan así en su casa? ¿Dan gracias a Dios y hablan la palabra de Dios? Hijo, recoge tu cuarto, porque dice la palabra de Dios, o que ya te dije que tienes un tiradero. ¿Cuál es la manera en la que hablas? ¿Estás edificando o estás destruyendo? La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, y en cada situación tú la puedes aplicar. ¿Tienes un problema? Vas a la palabra de Dios y dices, tranquilos, Dios no nos va a dar cargas que no podamos soportar. Un momento es su ira, pero para siempre es su misericordia. ¿Sí dicen así cuando tienen un problema? O dicen, es que tú también no me ayudas, todo quieren que haga yo, ya estoy harto. ¿Cuál es tu manera de hablar? ¿Sabias palabras para la edificación de los hermanos, de tu familia, de la gente que te rodea? ¿O palabras necias y corrompidas que contaminan el corazón de los demás? ¿Cuántos aquí son padres? Levanta tu mano si tú eres padre. ¿Cuántos aquí son abuelos? Muy bien. ¿Cuántos aquí son tíos? Tú eres un factor de influencia en los demás. Las cosas que tú dices marcan el pensamiento de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, de las personas, especialmente jóvenes o niños que tienes cerca de ti. Es domingo y tú dices, ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Además es puente. ¿Qué pasa si llegamos tarde? Nada. ¿Qué idea, qué ejemplo les estás dando a los que te escuchan? Que la iglesia no es importante. Y luego dices, pastor, yo les hablo y no sé por qué no vienen. ¿Por qué será? O conoces a alguien que llega a la casa y empieza a hacer un juicio de valor, llámese crítica, de algún hermano o alguna cosa que pasó en la iglesia, y empiezan a quejarse. No, es que el pastor, ¿ya lo viste? Hoy no viene de camisa. ¿Cómo trae la playera de servidor? ¿Por qué no se arregla bien? Y empiezan a quejarse del pastor en la casa. Y luego invitan a alguien que venga a la iglesia. Ese alguien ya tiene su cabeza ¿cómo? Contaminada. ¿Quién lo contaminó? Tus palabras. Y luego te preguntas por qué no quieren. Nosotros levantamos argumentos en la vida de los demás, y esos argumentos se levantan en contra del conocimiento de la verdad cuando yo no cuido lo que sale de mi boca. ¿Te imaginas a Jesús quejándose? ¿No dice la Biblia que Él fue entregado como cordero al matadero, que ni siquiera abrió su boca aún para quejarse? Sus discípulos lo traicionaron, lo abandonaron. ¿Y Jesús se quejó? Lo estaban golpeando. ¿Jesús se quejó? Estaba siendo quebrantado por el Padre en la cruz. ¿Jesús se quejó? No. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos a la más mínima adversidad? Ay, estoy harto del tráfico. Estoy cansado del calor. ¿Por qué no prendieron los ventiladores? ¿Que no ven que por eso me quedo dormido? Empezamos a quejarnos y a hablar palabras que no edifican ni producen nada bueno. Tú entras a la casa de una persona quejumbrosa y no te sientes a gusto. Invita a comer a alguien quejumbroso y no vas a disfrutar la comida. Porque lo que todos nosotros hablamos no son solamente palabras, tienen una influencia en los demás. O son para la necesaria edificación, o destruimos y contaminamos a la gente. ¿Cómo quieres que cambie tu hijo? Cuando le dices, es que estás bien menso, es un burro. Diciéndole así, ¿va a cambiar? ¿Qué va a decir tu hijo? Rayos, no quiero ser un menso.
Yo no quiero ser un burro, creo que necesito esforzarme más. No, si tú le dices a tu hijo que es un menso y que es un burro, ¿qué va a creer tu hijo? Que es un menso y que es un burro porque su papá se lo está diciendo. ¿Qué tendrías que decirle a tu hijo para que cambie? Tienes que ser valiente y esforzado. En ti hay virtudes, en ti hay dones, en ti hay talentos. Dios te creó y te creó con un propósito. ¿Todo eso es cierto o es mentira? Es cierto. ¿Y se los dices? A veces sí, pero cuando estás enojado, ¿cuánta palabra de Dios fluye de tus labios cuando estás enojado? A ver, ¿cuántos son casados acá? Levanten su mano los casados. Cuando estás enojado, pensemos en las mujeres, que hablan un poquito más rápido que los hombres. Una mujer enojada, ¿cuántos proverbios le salen por la boca? ¿Sí? ¿Le salen los proverbios? Bueno, cantar de los cantares. ¿Te pones a recitarle a tu marido cantar de los cantares cuando estás enojada? ¿Qué le dices? Exactamente. Te quejas y lo tachas de que tú estás enojada ¿por culpa de quién? Él, porque no te entiende, porque no hizo lo que le dijiste que hiciera, y empiezas a descalificarlo y luego te preguntas, ¿por qué estamos mal? Ni aguanta nada, ¿no? Yo nomás lo regañé y él no quiso aguantar el regaño. La insatisfacción, la queja, la descalificación, etiquetar, ¿eso es propio de un cristiano? No, ni siquiera los apodos son propios de un cristiano. Yo tengo que hablar cosas que edifiquen a los demás, porque es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos reprende, pero nos reprende para nuestra edificación, nunca para destruirnos. Jesús jamás ofendió a alguien. Es más, Jesús dijo, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que le llama fatuo, esto significa tonto, a su hermano, ya lo mató. ¿Será importante lo que decimos? Claro que es importante lo que decimos. ¿Y cuidamos lo que decimos? ¿Somos santos en nuestras palabras? ¿A cuántos les gusta hablar mucho? Ay, a nadie. Aquí puro prudente. Hoy nomás vinieron los sobrios. Los parlanchines, quién sabe dónde están. A veces, mis amados, estamos en una reunión social con nuestros familiares, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, y queremos hablar. Y queremos contar anécdotas e historias de nuestra vida. ¿Les ha pasado? Te voy a dar un consejo. No lo hagas. ¿Por qué? El libro de los Proverbios, en el capítulo 10, el verso 19 dice, en la multitud de palabras no falta el pecado, mas el sabio guarda silencio. Se los voy a repetir. En la multitud de palabras no falta el pecado, mas el sabio guarda silencio. Yo estoy seguro que tú, después de haber platicado mucho rato, te diste cuenta que dijiste cosas que no tenías que haber dicho y que enrareciste el ambiente con tu plática. No está mal platicar, pero ¿de qué platicamos? ¿A dónde tendrían que ir todas nuestras conversaciones, mis amados? Estar aplicando el proverbio, el sabio guarda silencio. No le voy a contestar, pastor, porque ahí dice que el sabio guarda silencio. Estoy siendo bien sabio. Todas nuestras conversaciones, ¿hacia dónde tendrían que ir dirigidas, mis amados? Hacia la gloria de Dios. Yo voy a platicar algo que me pasó, no para que la gente vea lo aventurero que he sido, no para que la gente vea cuánto he sufrido o cuánto dinero llegué a tener un día. ¿Eso de qué sirve? ¿Edifica a alguien? ¿Tú crees que después de que platicas tus historias alguien se va diciendo, wow, qué vida tan emocionante ha tenido, quiero ser como él?
No. Si tú vas a platicar algo de tu vida, es para mostrar lo que Dios hizo en ti. Cómo Dios te sostuvo, cómo Dios te perdonó, cómo Dios te proveyó, cómo Dios te cambió, no para hablar de ti. Porque cuando yo hablo mucho, no puedo evitar pecar. Voy a hablar palabras necias. Pero cuando yo lo que hablo es el evangelio, cuando lo que yo hablo siempre va apuntado a la palabra de Dios, yo estaré hablando solamente las palabras buenas para la necesaria edificación. Oiga, pastor, ¿en todo tengo que hablar con la palabra de Dios? La respuesta es sí. ¿Qué vamos a comer? Ahí cabrá hablar la palabra de Dios. Claro, ¿quién te provee para que comas? Dios. Y cuando a tu familiar no le gusta la comida, no le vas a decir, pues come popó porque no hay otra cosa. ¿Qué le vas a decir? Gracias a Dios tenemos esta comida y está bendecida y nos la vamos a comer para darle gracias a Dios que tenemos algo que comer. Hay una gran diferencia entre insultar, ofender y hablar palabras necias a citar la palabra de Dios y hablar para la gloria de Dios. Porque si yo lo empiezo a practicar, voy a empezar a renovar mi mente. Y lo que sale de mi boca no me va a contaminar, ni va a contaminar a los demás. Hay cristianos que piensan que hay ratos para hablar de la Biblia y ratos para hablar de otra cosa. ¿Tú crees que un cristiano tiene una lengua para las cosas del mundo y otra lengua para las cosas de Dios? ¿Te la cambias? Dices, déjame quito, es que está para puro evangelio. Déjame la quito. ¿Hasta cuando hablas de política? ¿A alguien le gusta hablar de política? Ahorita no, pero ¿qué tal cuando vienen las elecciones? Todos califican a los candidatos, ¿no? El pastor se parece a Maines y no sé qué. Hasta cuando hablamos de política, Dios tiene algo que decir de la política. Hasta el tiempo de esparcimiento y descanso. ¿Tú crees que cuando tú descansas, Dios tiene algo que decir en ese descanso? ¿A cuántos les gusta descansar? Fíjense, voy a tomar un paréntesis para hablar del descanso tantito. ¿Cuántos de ustedes descansan? Están confundidos, ya no sé de qué está hablando el pastor. Esto tiene que ver con la palabra. Hay una diferencia entre el afán, la pereza y el verdadero descanso. Alguien que está afanado nunca toma un tiempo para descansar. Siempre está haciendo cosas, siempre está haciendo cosas, siempre está haciendo cosas. Un haragán cree que todo es descanso y nunca quiere hacer nada. Pero el verdadero cristiano que sigue la palabra de Dios entiende que Dios nos pide que reposemos. ¿Qué es reposar? Descansar en la presencia de Dios. El domingo es el día del reposo para nosotros, porque venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios y a hablar la palabra de Dios. Y eso te va a dar descanso. Si tú tienes un problema y hablas de ese problema de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vas a descansar de ese problema. Te voy a poner un ejemplo práctico. ¿Quién de ustedes alguna vez en su vida ha tenido problemas económicos? Ahorita, si los tienes, se vale levantar la mano, ¿sale? Cuando tienes problemas económicos, ¿qué es lo que solemos decir? Ayúdame, Señor. Y después del ayúdame, Señor, nos vamos a quejar de todo. Cuando algo te falta, siempre sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y empiezas a pensar y a lamentar dinero que gastaste hace tiempo. ¿Les ha pasado? Ahorita que no traes dinero y dices, ay, ni hubiéramos ido al cine hace 6 meses. Si no hubiera gastado esos 500 pesos hace 6 meses, ahorita los tuviera. Y empezamos a hablar palabras vanas. Pero si tú tienes una necesidad, tú tendrías que hablar lo que es
correcto, lo que edifica, palabras santas. Yo declararía la palabra de Dios diciendo, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y a veces Dios nos da maná, pero el maná también es comida. Y la perspectiva del problema cambia. Y tú encuentras reposo y edificas a otros. ¿Has escuchado alguna vez una persona hablar con fe? ¿A poco no te sientes bonito cuando esa persona está hablando con fe? Te dan ganas de creer como esta persona cree. En una ocasión fui a visitar a una persona al hospital, una persona que tenía cáncer. Y cuando tú visitas a alguien que tiene cáncer en el hospital, primero es todo un tema poder entrar a ver al familiar o al amigo, porque son muchos filtros, ¿no? Y te tienen que pasar el pase, valga la redundancia, para entrar. Y yo entré a ver a esta persona. Esta persona ya era mayor y ciertamente no le quedaban muchas esperanzas. Ya había hecho metástasis el cáncer. Y generalmente cuando a mí me invitan a ver a un paciente al hospital, esperan que yo ore y que Dios lo sane. Y pues obviamente uno lleva esa carga. La Biblia dice, pongan sus manos sobre los enfermos, oren por ellos y Dios los va a sanar. Yo tengo que hacer la parte que me toca, llegar, orar. Pero la soberanía de Dios no se mueve por lo que yo ore. Si Dios ha determinado que esa persona muera, aunque yo le ore 10 días, esa persona morirá. Y si Dios ha determinado que esa persona sane, aunque no haya terminado yo de hacer la oración, Dios lo va a sanar. Yo venía con esta carga y entré a ver a esta persona. Además, era una persona que había visto yo muy poquitas veces. Y cuando uno conoces tanto a una persona, tienes, o al menos a mí me pasa, tienes cierta vergüenza, ¿no? De no sé cómo hablarle, porque no hemos conversado mucho. Total, yo entré al cuarto a ver a esta persona y yo vi que le dio gusto verme, eso me tranquilizó un poco. Dije, bueno, vengo a orar por usted. Ay, gracias, pastor, para que ya me vaya en paz. Cuando me dijo eso, dije, yo venía ahora para que se sanara. Pero tenía ella una convicción de que la enfermedad no era algo malo, que era Dios llamándola y ya se quería ir. A mí me cambió todo el cassette porque yo ya venía pensando en cómo iba a orar por ella. Entonces tuve que cambiar mi oración y dije, sí, qué bueno que lo vea así, porque al final del día sabemos que en este mundo estamos de paso, que nuestro verdadero hogar no es esta tierra, está en el cielo. Y qué bueno que no se esté aferrando a vivir más de lo que Dios le ha dispuesto. Y ella me dijo, sí, pastor, yo por eso estuve hoy orando toda la mañana pidiéndole a Dios que ya me lleve, porque además ya estoy cansada. Ya no quiero que me sigan picando. Dígale a Dios que ya me lleve. Entonces, es una oración bien fuerte de hacer, ¿no? Señor, ya llévatela. Ya quiere descansar. Y que ores por una persona así. Por un momento me confrontó, pero cuando salí de ahí, yo salí lleno de paz. Porque estaba hablando con más fe la hermana que tenía esa enfermedad que yo que estaba sano. Yo en mi mente tenía esa lucha. Señor, por favor, sí sánala, ¿sale? Voy a orar así bien fuerte y tú la vas a sanar, ¿sale? Los familiares querían que se sanara. Pero cuando yo hablé con ella y la vi con esa fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que nosotros esperamos es a Jesús. Y lo que no vemos es a Dios. Ella tenía su fe puesta en Dios y no le preocupaba estar enferma. Ella quería ver a su Señor. Y cuando yo salí de ahí, salí con esa confianza de decir, wow, yo quiero vivir con esa certeza, de saber que lo que me pase me acerca más a Dios. Salí, hablé con los familiares y me dijeron, ¿cómo le fue, pastor? ¿No? Así como que, ¿sí pasó el examen? Y yo, está tranquila. Oré por ella y ella me dijo eso. Obviamente los familiares lloraron, no era lo que querían escuchar, pero era lo que pasó. Una semana después, se las entregaron y les dijeron,
ya no hay nada que hacer. Y falleció. Pero yo sabía que esta hermana estaba en el mejor lugar. Sus palabras mostraban lo que había en su corazón. Pudo haberse quejado, pudo haber preguntado, ¿por qué a mí? Pudo haber dicho, ¿por qué no pasa algo? ¿Por qué estamos orando y no me curo? Pero no estaba aferrada a eso. No estaba quejándose, ni estaba hablando palabras necias. Estaba hablando palabras de fe, convencida de lo que Dios tenía para su vida. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de hablar palabras que edifican, terminamos hablando palabras necias? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién mantienes conversaciones? Determina mucho lo que estás hablando. ¿Quieren acompañarme en sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién hablas será importante? Porque una mala conversación puede corromper una buena costumbre. Si tú tienes un problema y ese problema lo platicas con alguien que no tiene temor de Dios, ¿qué te va a aconsejar? ¿Te va a decir, óralo? ¿Busca la voluntad de Dios? ¿O te va a aconsejar de acuerdo a tu carne? De acuerdo a la carne, ¿verdad? ¿Y una mala conversación puede corromper en ti una buena costumbre? Sí. Si un hermano de aquí de la iglesia te dice, ay, total, la prédica empieza hasta las 11. No, a las 11 empieza el servicio. Hasta las 12 empieza la prédica. No importa que lleguemos tarde. ¿Es una buena conversación? No, porque si tú aceptas esa idea, estás corrompiendo una buena costumbre. Venir y tener comunión con los hermanos y adorar a Dios. Si alguien te aconseja una salida fácil, esa mala conversación puede corromper en ti una buena costumbre. Tú tienes que tener mucho cuidado con quién estás hablando, a quién escuchas hablar. Incluso hasta las personas que dicen hablar la palabra de Dios, no todas las personas que dicen hablar la palabra de Dios, hablan en realidad la palabra de Dios. Y una mala conversación de ellos puede corromper en ti una buena costumbre. Yo conozco personas que dicen que no es necesario congregarse. De todas maneras, Dios está en todas partes. Hasta si oras debajo de un árbol, Dios te va a contestar. Y que tú puedes tener tu comunión con Dios mientras tú leas la Biblia en tu casa. Conozco muchos que se dicen cristianos que dicen esas cosas. Y hay gente que ha seguido ese consejo. Una mala conversación corrompió una buena costumbre. Y alguien que se deja de congregar está pecando. La palabra de Dios nos dice claramente, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Al que se le hace cualquier cosa, venir o no venir, ha corrompido una buena costumbre. Tú tienes que tener mucho cuidado lo que hablas, cuánto hablas y con quién hablas. Si tú quieres ser santo en tus palabras, esas son las tres cosas que tienes que cuidar. ¿Qué hablas? ¿Cuánto hablas? ¿Y con quién hablas? Y tú vas a medir la santidad en tu vida mirando la santidad de la gente que te rodea. Tu círculo cercano te enseña si estás produciendo vida o muerte con tus palabras. Porque la gente que te rodea va a tener problemas. La gente que te rodea va a pecar. ¿Qué tienes tú para decir a esos problemas y a esos pecados? A veces perdemos de vista que la Biblia dice que tú y yo somos portadores de buenas noticias. De hecho, la Biblia dice que nuestros pies son hermosos. ¿Cuándo? Cuando anunciamos la paz. Cuando llevamos el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo tenemos una responsabilidad de Dios, un mensaje que tendría que estar saliendo de nuestra boca
todo el tiempo las buenas nuevas de salvación. Llamar al arrepentimiento a los pecadores, anunciar el año agradable del Señor, libertad a los oprimidos, restaurar el corazón de los afligidos. Nuestra boca está haciendo lo que hizo Jesús. Anunciamos el año agradable del Señor, consolamos a los quebrantados de corazón, anunciamos libertad a los oprimidos. ¿O estamos hablando de más? Hablando palabras necias que corrompen y escuchando gente necia que contamina lo que nosotros somos. Parece que la palabra es cualquier cosa, pero no. Todo el universo fue creado por medio del poder de la palabra. Tú y yo somos salvos por el poder de la palabra. Si la palabra no se nos hubiera predicado, tú y yo no estuviéramos aquí. Y ese mensaje nos ha sido entregado. Dice la Biblia que somos vasijas de barro que dentro tienen un gran tesoro. ¿Somos santos? Se nota en lo que hablamos. Si dentro de ti está ese gran tesoro llamado el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo saldrá de tus labios, aun cuando estés triste, aun cuando estés enojado. Pero si en ti no está el Evangelio de Jesucristo, cuando estés triste te vas a poner pesimista y cuando estés enojado vas a ser ofensivo y violento con los demás. La gente que te rodea va a aprender por cómo hablas, el mensaje que les estás transmitiendo. Si tú te quejas más de cómo es la iglesia, de lo que hablas, de quién es Jesús, tú estás siendo piedra de tropiezo para los demás. Y Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que sea tropiezo. Mejor le sería amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Tu palabra tiene poder, porque tú decides si hablas cosas necias que matan o el Evangelio que produce vida. El Evangelio siempre produce vida. ¿Cuántos van a ser santos en su manera de hablar? ¿Cuántos van a cuidar la cantidad de palabras que salen de su boca? ¿Me lo prometen? ¿Y cuántos van a cuidar con quién hablan, a quién escuchan? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Analízalo todo, retén lo bueno. Sean nobles como los de Berea, que analizaban a la luz de la palabra si lo que Pablo les decía era verdad. La única palabra que produce vida está aquí. Cuídala, atesórala y predícala. Vamos a terminar orando, si les parece bien. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y analiza lo que ha salido de tu boca. Cómo hablas en tu casa. Cuánta queja tenemos ahí. Cuántas veces nos sentimos derrotados y desesperados. Y hablamos cosas que no edifican. Y enfrentamos los problemas con pesimismo, no con el Evangelio. Y cuando estamos tristes, nos volvemos pesimistas. Como si Dios no fuera todopoderoso, como si Él no tuviera todo bajo control. Y cuando estamos enojados, terminamos ofendiendo y agrediendo, como si nosotros no hubiéramos sido perdonados, como si nosotros no falláramos. Pero hoy Dios nos llama a ser santos con las palabras, hablando solamente lo que es bueno para la necesaria edificación. Porque de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Y dentro de nosotros ha sido puesto un grandísimo tesoro, el Evangelio de Jesús, que perdona, que sana, que consuela, que da descanso, que protege, que renueva su misericordia cada mañana, que se compadece de sus hijos, que no nos desampara,
y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos nada que temer. Su diestra de justicia te sostiene. Su amor es para ti. No permitas que las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Aférrate a la palabra de Dios y solo a su palabra, y deja que su palabra transforme tu vida. Amado Padre, hoy en esta mañana nosotros, tus hijos, nos presentamos delante de ti, reconociendo que muchas veces ha salido de nuestra boca necedad, queja, maledicencia, que hemos hablado demasiado y en esa multitud de palabras no ha faltado el pecado, y que muchas veces hemos escuchado a quienes hablan necedades, y esas malas conversaciones han corrompido nuestras buenas costumbres. Pero hoy nos arrepentimos de eso, Señor, y te pedimos que tu evangelio esté en nosotros, las buenas nuevas de salvación, las maravillas y los prodigios que has hecho con nosotros tanto tiempo. Es lo que anhelamos hablar, anunciar al mundo tu grandeza, anunciar al mundo tu hermosura, tu amor, la confianza que tenemos en ti, que tú perdonas nuestras faltas, que tú sanas nuestro quebrantado corazón, que tú nos levantas del polvo, que nos sacaste del lodo cenagoso, que derramaste tu sangre para perdonarnos y darnos vida eterna, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aun si una enfermedad nos causara la muerte, tenemos la certeza y la seguridad de que es bueno, porque nos lleva a ti. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en ti, a hablar solamente lo que edifica, a hablar de acuerdo a tu palabra, con acción de gracias, con himnos y cánticos espirituales. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.